Apenas 8 días de este año 2019 y en Brasil se están cumpliendo los peores presagios. Pues como temíamos, la llegada al poder de Jair Bolsonaro ha significado un retroceso en derechos y libertades. Este año 2019 comenzaba de la peor manera posible, claro. Es decir, este nuevo ejecutivo que ha montado parece más una junta militar que el gobierno de una democracia del siglo XXI. Y empezamos este año 2019 recuperando al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas tardes, buenas noches. Parece que no nos oye. Queremos preguntarle por un gobierno brasileño que parece más una junta militar. ¿Nos oyes, Pedro? Yo los escucho perfectamente todo el tiempo. Estupendo. Pues nada, te esperamos tu comentario. Sí, a ver, en primer lugar, yo en algún momento les dije que Bolsonaro representaba una nueva derecha, una derecha sin vergüenza, que dice abiertamente lo que piensa, a diferencia de otras derechas que a veces tienen vergüenza de decir que son de derecha y se presentan como de centro o como de centro derecha. Esto hace que sea bastante fácil interpretar el pensamiento de Bolsonaro, tanto a nivel interno como a nivel regional. Por eso hace un mes convocó a una cumbre conservadora de extrema derecha, básicamente, en América Latina, y por eso a nivel regional ya está comenzando también con algunas posturas muy claras y fuertes, por ejemplo, en el Grupo de Lima, que se reunió el viernes pasado, que tiene como objetivo contribuir a la caída del gobierno de Nicolás Maduro y evitar el reconocimiento internacional del nuevo mandato de Nicolás Maduro que comienza el próximo jueves. Sin embargo, Juan Carlos, yo creo que hay un elemento novedoso en la política regional que hemos mencionado también y que hay que analizar en profundidad, que es la aparición de México. La aparición de México con un nuevo gobierno, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, que participó en la cumbre del Grupo de Lima el viernes y donde dijo: nosotros no vamos a avalar esta postura del Grupo de Lima de no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, vamos a mandar representantes al nuevo mandato, o sea, la asunción del nuevo mandato de Nicolás Maduro, poniéndole un freno a los gobiernos que armaron el Grupo de Lima justamente para aislar al gobierno de Venezuela y que ahora se encuentran con un contrapeso interesante también para Brasil. Claro. Además de esto, ¿no? Además de seguir con ese run de intentar convertir a Venezuela como la quinta esencia de los males, no va a ser Arabia Saudí, no va a ser Marruecos, no van a ser ninguno de los responsables diarios, ¿no?, de guerras o de asesinatos, es Venezuela. Pero en el caso interno de Brasil, además, está la lucha contra las mujeres, la lucha contra los indígenas, la lucha contra las izquierdas, que recuerda lo peor de otros momentos de la historia. Efectivamente, porque justamente Jair Bolsonaro no tiene vergüenza en decir, él o sus principales ministros o su jefe de gabinete, que tiene como objetivo, por ejemplo, y escuchen bien lo que dijo, despetizar el Brasil. Esto es erradicar al Partido de los Trabajadores de la política brasileña, de la vida social brasileña, de la vida cultural brasileña, de la vida educativa brasileña. Ahora, Juan Carlos, y me gustaría resaltar esto, también para la gente que nos está mirando el programa, esto no es una interpretación mía. La frase despetizar al Brasil la utilizó el jefe de gabinete hace unos días, ratificada también por otros miembros del gabinete y por el propio presidente de Brasil, con una clara y directa alusión que van a sacar de las instituciones públicas a todos aquellos que tengan una ideología vinculada al socialismo, al comunismo, al Partido de los Trabajadores. Lo dicen abiertamente, Juan Carlos. Por eso creo que hay que resaltar que es una derecha sin vergüenza. Claro, y al mismo tiempo hoy leía, Pedro, que el yerno del testigo protegido, que fue la única acusación que llevó a Lula a la cárcel, ha terminado, por un lado, con el juez que hizo la sanción, convertido en ministro de Justicia y de Interior, y con el yerno de este empresario lo acaban de nombrar presidente de un banco en Brasil. Pero al mismo tiempo, y pasamos a otro tema que creo que es muy relevante, Venezuela sigue siendo como la referencia que utiliza la derecha mundial para no hablar de las políticas neoliberales.
Esto es tal cual como lo decís respecto de Venezuela y el doble rasero. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que alguna vez fue canciller de Uruguay, de Pepe Mujica, está obsesionado con Venezuela. Almagro comunica mucho por Twitter, entonces cuando uno hace un seguimiento de los mensajes que él da por Twitter, se encuentra con que 85 de 100 están dedicados a Venezuela. Desde que comenzó el año hasta ayer, todos los días en Colombia asesinaron a un dirigente social. ¿Vos pensás que Luis Almagro dijo algo al respecto? No, todo está focalizado en Venezuela. Entonces, claro, nosotros hablamos de Venezuela, en Europa se habla de Venezuela, en América Latina se habla de Venezuela, y quedan de lado los otros escándalos de corrupción que puede haber en Guatemala, en Perú o el asesinato de líderes sociales en Colombia. De todas maneras, me parece que la reaparición de México, o la aparición de México en este escenario, modifica un poco la relación de fuerzas entre esta corriente progresista que siempre señalamos y esta corriente conservadora, porque México es un país de mucho peso a nivel regional, aunque mire más hacia Estados Unidos que hacia el sur, y ayer justamente hubo una presentación del canciller mexicano frente a los diplomáticos en la primera reunión que tiene el gobierno mexicano, donde plantea su postura de no intervención, por ejemplo, en Venezuela, a pesar de que los dardos comunicacionales de la OEA y de Europa parecen focalizados en un país donde hay que recordar, Juan Carlos, que el año pasado hubo elecciones y que hubo sectores opositores que se presentaron, porque tal vez algunos que están mirando el programa creen que las elecciones del año pasado en Venezuela no hubo ningún partido opositor que se presentó. Hubo 2 candidatos opositores que recogieron cerca del 30% de los votos, y también hay que señalar, Juan Carlos, que cada vez que hubo elecciones en Venezuela y la oposición se presentó y perdió, dijo que había habido fraude. Cuando ganó, ahí estaba contento. Claro, y nos encontramos con las declaraciones de Maduro planteando que al presidente de Venezuela no lo van a elegir ni los oligarcas ni de Bogotá ni de Washington, de la misma manera que hemos escuchado a Diosdado Cabello decir que la asamblea legítima no es la que van a plantear desde la prensa, ¿no?, latinoamericana, sino que es la que ha elegido el pueblo venezolano. Lo que pasa es que hay una Asamblea Nacional que convive con la actual Asamblea Constituyente y con el gobierno de Nicolás Maduro, que fue elegida en diciembre de hace 2 años, 3 años, perdón, 2015. Cuando se eligió la Asamblea Nacional y la oposición tuvo una amplia victoria, apenas asumió el presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, dijo, en 6 meses vamos a derrocar a Nicolás Maduro. Y después, como no lo pudieron hacer inmediatamente, convocaron a protestas en las calles con el objetivo de derrocar al presidente electo Nicolás Maduro, y de ahí en más la Asamblea Nacional quedó marginada de la vía política, aunque hoy le dan mucha entidad en los países que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, tanto en América Latina como en Europa, como si la Asamblea Nacional fuera la única representativa y el gobierno de Nicolás Maduro no tuviera legitimidad. O sea, que hay una disputa por la legitimidad, pero el presidente legítimo y constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro. En fin, ojalá hagan caso a gente que está haciendo esfuerzo para que haya diálogo en Venezuela y salgan de esa locura de provocar un golpe de Estado y de hacer de Venezuela, no sé, una nueva Libia, una nueva Siria. Pedro, muchas gracias por tus comentarios, nos vemos la semana que viene y por favor, busca esas noticias llenas de esperanza en el continente latinoamericano, que las tiene que haber. Pero las tenemos, una joven del norte argentino que se está dedicando a los temas nucleares, que dicen, esos temas no son solamente para los varones, nosotros también como mujeres tenemos que intervenir. Es una gran noticia porque por lo general se toma a los varones como representantes de todo aquello que tiene que ver con la alta tecnología o con la energía nuclear. Y hay muchas mujeres que están trabajando, y te estoy hablando de una joven salteña de apenas 22 años del norte de la Argentina. Qué y como bueno. sabía que me ibas a preguntar por una buena noticia, Qué bueno. te la tenía preparada. Y tenían que ser mujeres. Pedro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo grande. ¿Y tú, Lolo? Si te sigue quedando herramienta, utilízala. Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer. Este pulsador te cambiará la vida.